tous, salut tout le monde et bienvenue une autre fois au tableau de Titeuf pour travailler dans cette occasion un pronom, mais attention, c'est un pronom qui n'existe pas en espagnol, c'est un pronom qui existe seulement en français et qu'on va employer pour substituer un article partitif suivi d'un aliment. Vamos a trabajar en este caso un pronombre que es el pronombre on. Fijaros que se escribe en, mais je prononce on. Yo pronuncio on. Y fijaros que es un pronombre un poco peculiar, porque es un pronombre que no existe en español. Mirad, lo vamos a ver ahora con Titeuf et Manu. Manu dit ou pose une question. Tu as du jus de pomme? Et Titeuf répond non, je n'en ai pas. J'ai du jus d'orange, si tu en veux. Fijaros que Manu le está preguntando, dice, ¿tienes zumo de manzana? Ya sabéis que en este caso du jus de pomme, porque empleamos un artículo partitivo. ¿Por qué? Porque si no lo empleáramos en francés, si no pusiéramos delante este du, como ya vimos en otro vídeo, diríamos que se va a tomar que todo el zumo de naranja que existe, de manzana, perdón, que existe en el mundo. Por ello en francés ponen ese artículo partitivo para indicar que va a ser una parte, una porción, ¿vale? Fijaros aquí cómo responde Titeuf. Je n'en ai pas. Claro, en español diríamos, no tengo, no tengo de eso, no tengo ese zumo que me pides. Vale, pues en francés emplean este pronombre, en. Y así sustituyen al zumo, en este caso manzana. Por eso le dice otra vez, j'ai du jus d'orange. Tengo zumo de naranja. Si tu en veux. Si tú quieres de ese zumo de naranja. Si tú lo quieres. Fijaros que en español casi siempre usaríamos un complemento d'objet direct. Usaríamos casi siempre un complemento directo. Porque diríamos que tú quieres eso, que solo quieres. En este caso el zumo de naranja. Vale, para recapitular, aunque esto ya lo habéis visto en otro vídeo, recuerdo qué verbos emplean artículos partitivos. Pues le verbe prendre, le verbe vouloir, le verbe boire, le verbe manger, acheter, et après la structure il y a. Luego también ya sabéis que la estructura il y a también la podemos emplear con artículos partitivos. También el verbo avoir, que es lo que hemos visto antes en la frase anterior, ¿vale? Vale, recuerdo los artículos partitivos. Se emplean con alimentos o con bebidas y siempre el mismo orden. Du pour le masculin, de la pour le féminin, de el apostrophe si l'aliment ou la boisson, pardon, commence par voyelle ou H muet, et de si l'aliment est au pluriel. Du para el masculino, de la para el femenino, de el apostrophe si el alimento, sea masculino o femenino, empieza por vocal o por H muda, de si ese alimento o esa bebida está en plural. Y ya sabéis que en la frase negativa empleamos pas de o pas de apostrophe, lo mismo si ese alimento empieza por vocal o por H muda. Es importante que recordéis estos artículos partitivos para poder hacer ejercicios y para poder entender le pronom en. Vale, empezamos. Lo primero, ¿cuál es el orden que tiene este pronombre en la frase? Siempre, siempre, siempre delante del verbo. Nosotros partimos de estas frases, ¿vale? En las que empleamos el artículo partitivo. De hecho, normalmente va a ser una pregunta lo que tengamos primero y después la respuesta en la que tendremos que emplear ya el pronombre en, ¿vale? Y fijaros, ya sabíamos este orden. Sujet, verbe, article partitif, aliment ou la boisson. Aquí he puesto aliment, pero ya sabéis que puede ser también la bebida. Aquí tenéis unos ejemplos. Tu manges du riz. En este caso pongo du porque c'est le riz, es el arroz, es masculin et singulier. Es masculino y singular, por eso pongo du. Fijaros en la respuesta. Claro, ¿qué responderías en español? ¿Comes arroz? Sí, lo como. O también diríamos sí, como arroz. ¿Qué hacen en francés? Pues en francés directamente ponen oui, j'en mange. Luego podéis añadir otros complementos. J'en mange souvent, pues a menudo, vale. ¿Qué diríamos en español? La traducción sería yo lo como. ¿Cuál es el orden en este caso? Sujet, pronom en, verbe y complemento. Siempre tenéis que seguir ese orden, ¿vale?
Que lo digo en negativa, que digo que yo no como de eso, que no lo como, que no como el arroz. Lo único es que devant les pronoms, j'écris en apostrophe. Sujet, en apostrophe, pronom en, verbe, pas, y complément s'il y en a. Complementos si los hay. Fijaros que diríamos no, je n'en mange jamais. ¿Vale? O sea, no lo como nunca. No como nunca ese arroz. Una cosa, vais a ver que si empleamos negativas siempre tenemos que poner non. Por eso os he puesto aquí al final, attention, n'oubliez pas de mettre l'apostrophe si c'est nécessaire. En la negativa siempre, non, je n'en achète jamais, no lo como nunca. Como en es un pronombre que empieza por vocal, la negativa siempre va a ser en apóstrofe, ¿vale? Aquí lo tenéis, je n'en veux pas, pasa lo mismo, en apóstrofe porque el pronombre empieza por vocal. Que el artículo partitivo es femenino singular, me da igual. Tu veux de la viande a midi, ¿quieres carne? Repito, en español no lo empleamos, pero en francés sí, porque si no diríamos que comemos toda la carne que existe en el mundo. Entonces, por eso decimos un artículo partitif, porque vamos a comer una parte de ello. Oui, j'en veux, ¿vale? Yo lo como un poco. ¿Veis? Delante del verbo, pronom en. Ponemos el pronombre. Non, je n'en veux pas. No lo como. ¿Vale? Siempre tenéis que tener en mente el orden que tenéis aquí arriba. Sujeto, primera parte, sujeto, pronombre en, verbe y complemento. Si la frase es negativa, sujeto y luego non, es decir, la negación ne y el pronombre en, que los uno juntos, verbo, pas, segunda parte de la negación y los complementos que haya, que existan. Si el artículo partitivo es plural, il y a des fruits dans les gâteaux. Oui, il y en a. ¿Hay frutas en el pastel? Sí, las hay. ¿Veis? Il y a es lo mismo, pero delante del verbo avoir, pues pongo el pronombre en. ¿Que es negativo? Pues il n'y en a pas. En este caso, con il y a, sí que tenéis que tenerlo en cuenta. Claro, tengo que poner delante ese i de il y a, de hay, ¿vale? Entonces, aquí en este caso la negación cambia un pelín. Il n'y en a pas. Tu bois de l'eau, bebes agua. En este caso es un artículo partitivo que ponemos de el apóstrofe, parce que l'eau commence par voyer, como el agua empieza por vocal, pues ponemos de el apóstrofe. Oui, j'en bois tous les jours. Yo lo bebo todos los días. ¿Veis? En delante del verbo boire en este caso. Je n'en bois pas le matin. No lo bebo, no bebo agua por las mañanas. ¿Vale? Para que me entendáis. Luego siempre seguid el orden que tenéis en estas tres estructuras de aquí arriba. Tenéis que seguir el orden, ¿vale? Para que quede claro. Y luego lo he dicho. ¿Dónde ponemos apóstrofes? En la negativa, je n'en achète jamais. Porque si me preguntan, ¿tu achètes du pain? ¿Compras pan? No, no lo compro nunca. ¿Vale? Pues no, en apóstrofe y el pronombre en. Y luego en la primera persona también vamos a poner J apóstrofe, porque el sujeto je siempre hace J apóstrofe. Entonces, oui, j'en achète tous les jours. Lo compro todos los días. ¿Vale? Cuidado con esos pequeños matices, sobre todo el apóstrofe, ¿vale? Y luego seguid el orden que tenéis en las tres estructuras. Si es un artículo partitivo, sujet, verbe, article partitif, aliment. Si es una frase afirmativa y ya empleamos el pronombre en, sujet, pronom en, verbe, complément. Si la frase es negativa, sujet, non, en apostrophe et le pronom en, verbe, pas et complément. Alors, j'espère que vous aurez compris l'emploi de ce pronom en et je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Sur Facebook, les tables de Titeuf, sur Twitter, @table de Titeuf, sur Instagram, les tables de Titeuf. Vous pouvez m'écrire par email si vous avez quelques questions à me poser et je serai enchanté de vous répondre. Les tables de Titeuf, @gmail.com. Et vous pouvez trouver d'autres vidéos avec d'autres contenus de grammaire, de phonétique et de vocabulaire sur YouTube. Simplement, vous me cherchez, vous me trouverez sans aucun problème, les tableaux d'éditeurs. Alors, merci à tous, passez une bonne journée et au revoir. À bientôt mes amis, à bientôt mes élèves.